Presidente, buenas tardes. Un saludo para usted, para los compañeros y para todos los asistentes a este debate. Yo me permitiré hacer ante la plenaria una serie de consideraciones y observaciones de tipo jurídico y por supuesto político sobre el proyecto de ley estatutaria en cuestión, para finalmente solicitarle a los compañeros que tengan en cuenta el archivo de este proyecto. En primer lugar, quisiera referirme a por qué estamos acá. El presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, se comprometió a refrendar los acuerdos a los que se llegasen en La Habana con los ciudadanos, es decir, preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con lo que allí se estaba negociando, para que el constituyente primario, el ciudadano, pues pudiese libremente decidir si respaldaba o no, si legitimaba o no los acuerdos de paz llevados a cabo por el gobierno desde hace 3 años con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Esto, y se ha dicho en distintas oportunidades, por supuesto, no es una obligación del presidente de la República, no es obligatorio para el presidente de la República someter a refrendación de los colombianos los acuerdos de paz en La Habana, pero siendo una propuesta suya, pues no es obligatorio, pero es obligante para él someter a consideración de los colombianos lo que allí se negocie por parte del gobierno y por supuesto por parte de las FARC. Presidente, por aquí me están contando el tiempo como ponente y pues haciendo la exposición, para que por favor no me vayan a cortar el tiempo y me den el tiempo suficiente para poder Adelante, terminar. representante, continúe su intervención. Gracias, presidente. Entonces estamos acá por una promesa de campaña del actual presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Y pues esto lo lleva a buscar un mecanismo de refrendación, por supuesto con su bancada de gobierno. La constitución política en Colombia contempla, la del 91, contempla unos mecanismos de participación y unos mecanismos de refrendación. Y aquí quiero empezar con el primer argumento. Nuestra constitución dice que para refrendar, es decir, para aceptar, para someter a la consideración del pueblo disposiciones de carácter normativo o constitucional, es decir, mecanismos que puedan reformar la ley o la constitución, pues hay unos mecanismos, entre ellos el referendo, el acto legislativo que pueda hacer de manera secundaria este Congreso, es decir, como constituyente secundario este Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente, en fin. Y hay otros mecanismos que no son precisamente de refrendación. El plebiscito, por ejemplo, no es un mecanismo de refrendación. El plebiscito es un mecanismo de consulta que tiene el presidente de la República para someter a consideración del pueblo cuestiones propias de su cargo, es decir, temas políticos, que en ningún caso, óigase bien, podrán reformar ni normas ni la Constitución Política Nacional. Lo que está proponiendo en este proyecto de ley estatutaria, lo que se está proponiendo es un plebiscito refrendatario, es decir, una figura que no está contemplada en la Constitución y que por supuesto no está contemplado en la ley 134 que reglamenta, que es la ley estatutaria que reglamenta los mecanismos de participación ciudadanas, entre ellos el plebiscito y el referendo. ¿Por qué? El proyecto habla de un plebiscito que tendrá carácter vinculante. El carácter vinculante no es propio del plebiscito, es propio del referendo. Y aquí hay lo que nosotros hemos llamado una falta
a la palabra del presidente, un engaño a los colombianos, y es intentar someter a la consideración del pueblo mediante un plebiscito que no tiene las características necesarias a consideración del pueblo, con una simple pregunta de sí y no, temas de carácter normativo y constitucional. Es decir, aquí hay un argumento de constitucionalidad, donde hay una herramienta, como la es el plebiscito, que no puede tener que no puede ser vinculante como sí lo es el referéndum, y por lo tanto aquí podría haber una inconstitucionalidad en este proyecto que podría modificar la ley 134, incluso provisionalmente, pero que no podría modificar la Constitución, no podría modificar el carácter de consulta, de mecanismo de consulta del plebiscito. Para redondear y para concluir este primer punto, el plebiscito es un mecanismo de consulta política que no tiene carácter vinculante. El hecho de que este proyecto intente darle carácter vinculante a un plebiscito, pues lo que hace es básicamente empaquetar 50, 60, 70 o 80 o quién sabe cuántos puntos de negociación en La Habana con una simple pregunta de sí y no, lo que a todas luces pues es un engaño y no es, como lo había prometido el presidente de la República, un mecanismo de refrendación. El referendo por su parte indica que se le debe preguntar a los colombianos de temas de tipo normativo o constitucional y que se debe hacer cuantas preguntas sean necesarias sobre todos y cada uno de los puntos que se sometan a refrendación. Es decir, nos quieren hacer tragarnos entero el sapo en un plebiscito refrendatario que a todas luces es inconstitucional, pero que además no es un mecanismo de refrendación. El plebiscito no es un mecanismo de refrendación y en ese sentido, pues por su carácter no vinculante, a pesar de lo que quieren hacer aquí, pues es otro agravio contra el país. Hay un tema adicional que es supremamente importante y que seguramente será motivo de profunda discusión en esta plenaria y probablemente es uno de los puntos álgidos y complejos de este plebiscito refrendatario, refrendación, etcétera, como le quieran llamar a lo que están haciendo allí. Ahora, si vamos a modificar las reglas del plebiscito, que entre otras cosas el plebiscito tiene unas normas complejas. No, gracias. El plebiscito se hizo para que fuera difícil usarse. El plebiscito no es una figura que el constituyente haya querido como una figura que se le pueda consultar a los colombianos diariamente. Es una figura que por supuesto quiere avalar y legitimar decisiones del Ejecutivo y que si ustedes miran la historia, pues ha sido utilizado por Pinochet, ha sido utilizado por Hitler y en general y sobre todo por quienes han sido dictadores en distintas partes del mundo. Y las normas del umbral del plebiscito pues se utilizan precisamente porque imaginen ustedes el peligro de un dictador, un caudillo o algún estilo maduro de populismo actual lavándose las manos y con sus aparatos de poder y con sus aparatos dictatoriales y de opresión y de manejo de medios, etcétera, etcétera, sometiendo a decisión de plebiscito, a decisión de todos los colombianos, día a día, todas y cada una de las decisiones que tomen. El constituyente y el legislador, en el caso de la ley estatutaria, fueron sabios en determinar
cuáles eran los mínimos para que pasara o un plebiscito o un referendo o una consulta popular o un cabildo abierto o cualquiera de los mecanismos que están en la Constitución, que son de participación ciudadana, pero no todos de refrendación como nos lo quieren hacer ver con este plebiscito, que, como ya lo he dicho, no es un mecanismo de refrendación, sino de consulta sobre decisiones del presidente de la República. Así como fue el constituyente sabio en determinar, y esto lo cito simplemente a modo de ejemplo, aunque tiene que ver con el acto legislativo que también se está discutiendo aquí para la paz, el constituyente fue sabio al determinar que eran necesarios 8 debates y no 4 para la reforma constitucional. Y es que la Constitución no debe ser sujeta de modificación constante. Esa es la ruta de navegación. Imagínense ustedes un capitán de un barco modificando su ruta de navegación todos los días. Yo creo que no llega a ninguna parte. En escasos 25 años, menos de 25 años de inaugurada la Constitución del 91, le hemos hecho más de 41 modificaciones, mientras que la Constitución de los Estados Unidos, y el doctor Jaime me corregirá, bueno, ahora que lo conoce bien, mientras lleva cientos de años, lleva escasamente 4 o 5 reformas, enmiendas, que las llaman allá. Entonces, nosotros no podemos seguir de modo emocional, seguir transformando las reglas del juego de acuerdo a la actualidad, ni siquiera en una cosa tan importante como la paz. Porque, entre otras cosas, la paz depende en gran medida de la estabilidad jurídica y de la seguridad jurídica que otorgue el país. Si este es un país que va a seguir modificando su constitución, pues aquí no habrá seguridad jurídica ni para los guerrilleros desmovilizados, ni para los paramilitares desmovilizados, ni para los congresistas, ni para los jueces, ni para nadie. Mientras aquí emocionalmente sigamos reformando la Constitución y las leyes, aquí no va a haber paz. La paz en gran medida depende de un Estado de Derecho sólido y de un Estado de Derecho precisamente que respete su institucionalidad y su legalidad. Ahora yo les pregunto, si el problema es que, como está contemplada la ley 134, es muy difícil llevar a cabo cualquier mecanismo de participación ciudadana, pues revisemos las reglas del juego en su conjunto, pero no manipulemos a la opinión pública, ni al Congreso de la República, ni a nadie, para cambiar las reglas del juego, para simplemente aprobar o improbar una propuesta legítima o no del presidente de la República. Y aquí, tanto en el acto legislativo como en este proyecto de ley estatutaria, estamos cambiando las reglas por una sola vez, dándole una puñalada a la Constitución y dándole una puñalada al Estado de Derecho y al marco jurídico y a la ley colombiana. Ahora, si la Constitución nos estorba y nos fastidia tanto y no se adapta a la realidad en Colombia, pues cambiémosla. Si las leyes de participación o la ley estatutaria que reglamenta la participación no se acomoda a la realidad en Colombia, pues entonces sentémonos y cambiemos las reglas del juego para todos los mecanismos de participación, pero no convenientemente para uno que es el que nos interesa en este momento, que mañana puede ser otro y puede llegar otro presidente, pongan el nombre que quieran y cambie y empiece a cambiar y a cambiar y a cambiar las normas a su antojo, muy emocionalmente de acuerdo a la actualidad y a las circunstancias políticas del momento en el que deba tomar la decisión. De modo que, y me refiero, ya ustedes se habrán dado cuenta específicamente al tema del umbral. Los plebiscitos no deben ser fáciles de desarrollarse, como tampoco debe ser fácil desarrollarse una reforma constitucional. Y este que es un país que, a pesar de que tiene 2 vueltas, 8 debates, control de constitucionalidad, es un país que en 24 años ha hecho más de 40 reformas a la Constitución. La falta de seguridad jurídica y la falta de estabilidad desde el punto de vista jurídico, pues genera unos retos importantes para Colombia, dentro de los cuales se encuentra el tan llamado posconflicto al que ustedes hacen tanta mención, y a la paz estable y duradera que queremos lograr todos los colombianos en este país.
De modo que un plebiscito que tiene, y ayer la discusión en el Senado fue bastante interesante, y aquí hubo más si me permiten el término, un poco más de división, por decirlo de alguna forma, en la unidad nacional. Algunos apoyaron el umbral del 13%, otros decidieron apoyar uno un poco más alto. En fin, yo me atrevería a decir que probablemente en la plenaria de la Cámara será igual. No habrá la unanimidad acostumbrada, salvo por supuesto el voto del Centro Democrático. Pues acá podrá haber una discusión interesante. A mí me da mucha pena, pero si lo que quiere el presidente de la República es legitimar el proceso de paz con las FARC, yo no creo que la forma de legitimarlo sea con un plebiscito o aprobando un plebiscito en un país de 45 millones de habitantes o más, con una votación total por el sí de 4.300.000 habitantes. Me parece que es un tema por demás absurdo. Hemos tenido la posibilidad, incluso algunos compañeros que están en la unidad nacional, de hablar con actores de la comunidad internacional que ven esto con malos ojos. Y nos lo preguntaron claramente en un almuerzo que estuvimos hace poco, incluso con el compañero Rodrigo Lara. Dijeron, en Alemania esto se ve como si alguien tuviera miedo de perder. Claro, cuando uno quiere acomodar las reglas del juego para ganar, pues es muy fácil. Por supuesto que como cuando uno estaba en el colegio, el dueño del balón era el que ponía las reglas y era el que decidía si había fuera de lugar o no. Pero yo creo que aquí es un poco más serio y es un poco más trascendental el tema, como para que juguemos con el tema del umbral de esa manera. Entre otras cosas porque determinando solamente un umbral del 13% por el sí, pues anula la abstención. La abstención también es una forma válida de manifestación de la ciudadanía. También el plebiscito contempla un umbral del 50%, porque la abstención también es una forma en la que los ciudadanos pueden decidir. Era un error gravísimo lo que proponía en primera instancia el proyecto en cuanto al voto obligatorio, que afortunadamente este Congreso decidió quitar. Era un error supremamente grave también que la votación se desarrollara durante 5 días. Gracias a Dios este Congreso decidió también quitarlo. Y también es un error muy grande para tratar de legitimar un proceso de paz que el umbral de votación por el sí sea del 13%, que es un poco más, y me disculpan la expresión, que ridículo frente a lo que el gobierno pretende hacer con la legitimación. Y es que ustedes recordarán, y esto lo han escrito algunos columnistas en distintos medios de comunicación, de difusión nacional, me disculpan la gripa, en el plebiscito del 57, hecho por el general Rojas Pinilla, este era un país donde vivían aproximadamente 13 millones de colombianos en aquella época. El censo electoral estaba compuesto por 6 millones de colombianos. En esta oportunidad, entiendo que hay unos antecedentes en el 48, en otras épocas del voto femenino. Esta es una de las oportunidades donde las mujeres pudieron votar. Además, digamos, irónicamente, votaron, además plausible, por supuesto, gracias a Dios esto se dio así. Las mujeres votaron en este plebiscito, donde además se les preguntaba, entre otras cosas, si estaban de acuerdo o no con que ellas tuvieran los mismos derechos políticos que los hombres. Y también se decidió allí el Frente Nacional, donde liberales y conservadores alternaron el país por 12 años. En aquella época, como les mencionaba, era una población aproximada de 13 millones de habitantes, y en el 57 acudieron a las urnas 4.624.000 ciudadanos. A favor votaron 4.397.090 ciudadanos y en contra solamente votaron 206.000 ciudadanos. A mí me parecía absurdo, ilógico, irracional, hasta demencial, que aquí se pretenda someter a consideración del pueblo un plebiscito donde estemos solicitando o pidiendo
el mismo umbral de decisión que en el plebiscito del 57. Esto es absolutamente incomprensible. Yo tengo una proposición que por supuesto sé que está condenada al sueño de los justos, donde pido que se respeten las normas actuales del plebiscito. Tengo otra donde pido que además, si es plebiscito, no sea vinculante, no sea de carácter obligatorio desde el punto de vista de la reforma legal y constitucional, que es lo que dice la Constitución hoy en día. Pero sé que hay otras proposiciones que de pronto, atendiendo al buen juicio de los compañeros, decidan aumentar ese ridículo, ese absurdo 13% de umbral electoral. Quiero recapitular, y me disculpa, presidente, pero veo que hay un poco de desorden. Quiero recapitular. Esto es un proyecto de ley estatutaria inconstitucional. Termina vinculando, haciendo una especie de nueva figura. La misma senadora Claudia López lo dijo en la plenaria de comisiones conjuntas de las comisiones primeras. Un plebiscito refrendatario que no existe en la Constitución Nacional, que es abiertamente inconstitucional por el carácter vinculante que le quieren dar. No es el mecanismo ideal para la refrendación, porque en una simple pregunta de sí y no, pues no pueden enmarcar un proceso de paz que lleva 3 años. Y complemento lo siguiente: públicamente llevan negociando en La Habana 3 años. La guerrilla de las FARC y el gobierno se han tomado todo el tiempo para discutir todos y cada uno de los 5 ejes temáticos. Llevan más de 3 años. Y con esta ley nos quieren a los colombianos obligar a estudiarnos en un mes lo que llevan negociando 3 años en La Habana. No tienen afán para negociar, pero sí tienen afán para someter a consideración de los colombianos el plebiscito. Por eso esta no es la forma de refrendar. Los colombianos queremos decidir si queremos o no que estos señores tengan elegibilidad política. Queremos decidir sí o no si queremos que estos señores entreguen las armas. No que las dejen, que las entreguen. Queremos decidir si queremos que estos señores o no entreguen el producto del narcotráfico, las rutas del narcotráfico. Queremos decidir si queremos que estos señores o no manden a nuestros soldados, a nuestros héroes de la patria que ni siquiera un seguro de vida tienen, a hacer un desminado inhumano con ellos, pero humanitario para los bandidos de las FARC que sembraron las minas, y ahora otra vez los muertos los tenemos que poner nosotros. Y así, uno a uno, los 50, 60 o 70 puntos que estén en la negociación de La Habana, para que en medio de una pregunta chantaje nos pregunten: ¿quiere usted la paz? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo usted sí o no con la negociación? O como quiera que sea que van a formular la pregunta, que terminará siendo una pregunta chantaje. Y por último, si lo que pretenden es legitimar un proceso de paz que no es obligatorio, y empecé por ahí, a refrendación de los colombianos, pues es un poco más que absurdo que se haga simplemente con el 13% del acuerdo. La divulgación es absolutamente insuficiente durante 30 días después de 3 años de negociación. Esto es como para que los colombianos nos tengamos que tragar en píldora 3 años de negociación en un mes. Ustedes saben que la gente no tendrá la posibilidad de definir, porque además dirán que el gobierno nacional debe presentar en síntesis los resúmenes en la totalidad del acuerdo para que los ciudadanos lo estudien. Esto no puede ser en síntesis, esto tiene que ser todo, con todos los puntos y las comas, porque no puede ser que después nos digan, y apenas nos demos cuenta de la defecio que seguramente quieren hacer, que después nos digan: es que ustedes votaron por eso.
es que ustedes lo legitimaron, es que ustedes lo aceptaron, es que una negociación de 3 años se la metimos en una píldora de 1 mes y usted dijo que sí, que usted quería. Y entonces ahora usted es tan responsable como el presidente de la República y el Congreso de la República en aprobar semejante adefesio. Esa es una responsabilidad que algunos de los colombianos no estamos dispuestos a aceptar. Nosotros es que si realmente aquí hay un valor democrático, también es absurdo y además ilógico que la promulgación, que la promoción del sí o el no sea por partidos políticos. ¿A quién se le ocurre pensar que en un régimen democrático, donde hay equivalencia de cargas, donde hay equivalencia de derechos y de obligaciones, y donde se supone que hay una democracia sana y participativa, digan que tienen el mismo espacio los diferentes partidos o movimientos que quieren promover el sí o el no? Entonces aquí hay 10 partidos que son los de la Unidad Nacional que promueven el sí y el Centro Democrático promueve el no, y entonces en televisión nacional, en prime time, habrá 10 publicidades por el sí y una por el no. ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿Qué tipo de medida absurda puede ser esa donde no hay equivalencia en la posibilidad de contarle a los ciudadanos por qué estamos de acuerdo o por qué no, para que ellos definan libremente? ¿O será la publicidad del Estado, la de mostrar el sí, la que finalmente termina decidiendo un plebiscito que, vuelvo e insisto, tiene una votación absolutamente absurda e ilógica? De manera que esto debe ser en los mismos espacios publicitarios, la misma capacidad de información, tanto por el sí como por el no, 50% por el sí y 50% por el no, para que los ciudadanos libremente y a conciencia, al momento de acudir a las urnas, pues digan ellos si sí quieren o si no quieren. Hemos radicado con mis compañeras varias proposiciones, algunas similares, otras con diferentes medidas. Por ejemplo, como les mencionaba, frente al umbral, radicaremos una que proponga el 20% al menos del censo por el sí, aunque esto eliminaría la abstención, pero bueno, estamos dispuestos a buscar un tema un poco más razonable, otras un poco más atrevidas que vivirán el sueño de los justos, como que se mantengan las reglas del juego actuales. Y yo le voy a hacer una solicitud al presidente de la República y con esto termino mi intervención. Señor presidente de la República, no afecte, no ataque, no dañe más la Constitución política y la ley. Si usted se comprometió a refrendar y hoy en día ve que preguntarle a los colombianos en 70 puntos distintos si están de acuerdo o no con lo que se votó, pues mire, y hasta nosotros lo entendemos, échese para atrás y no pregunte nada. Y utilice su capacidad, utilice el poder y el derecho que le da la Constitución y la ley para implementar los acuerdos de paz como a usted mejor le parezca, pero no afecte, no ataque, no mancille, no afecte más la Constitución y la ley en Colombia. Preferimos que utilice su poder y falte a su palabra a que siga para tratar de acomodar una mentira en esta ley estatutaria, afectando los mecanismos de participación, la Constitución y la ley. Nuevamente una invitación respetuosa, cordial, amigable a todos los compañeros que desean o decidan acompañar esta proposición de archivo para que nos acompañen con su voto positivo. Presidente.